Bienvenidos al podcast de Base Cripto, donde desciframos el caos para construir tu futuro. Vaya semana para el mercado. Vaya semana, sí. Estamos en medio de una tormenta, ¿eh? Perfecta. Por un lado, la esperadísima actualización de Ethereum, FUCA, que ya está aquí. Por fin. Y por otro, la Reserva Federal de Estados Unidos recorta tipos, pero la reacción del mercado ha sido, bueno, de todo menos predecible. Y súmale a eso el choque de trenes a nivel institucional, salidas masivas de ETFs de Bitcoin, mientras la banca tradicional de repente abre las puertas de par en par. Exacto. Es una semana llena de señales contradictorias. La tecnología confusca avanza a un ritmo brutal, prometiendo un Ethereum más rápido, más barato. Y al mismo tiempo, la macroeconomía y los flujos de capital nos están contando una historia bastante más compleja. Vamos a intentar separar el grano de la paja, conectar los puntos entre la tecnología, la política monetaria y el dinero institucional. Para entender qué significa todo esto a largo plazo, claro. Estamos ante el verdadero inicio de la altcoin season, la consolidación de los activos del mundo real, los RWs. ¿O hay trampas ocultas que el mercado está ignorando? Pues vamos a ello. Empecemos por la joya de la corona, la actualización Fusaka de Ethereum. Se activó el 3 de diciembre. Suena muy técnico, pero es que esto es un cambio de paradigma. La característica principal es el EIP 7594, o PIRSDAS. Piensas que cambia las reglas del juego de cómo se valida la información en la red, ¿no? La analogía que usan es bastante buena. Es buenísima. Imagina que antes cada validador tenía que leerse, digamos, un libro entero para validar un bloque. Un esfuerzo individual enorme. Mucho ancho de banda, claro. Exacto. Ahora, con PIRSDAS es como si cientos de validadores se repartieran el trabajo. Cada uno lee solo unas pocas páginas. Ah, vale. El resultado final es el mismo. El libro se verifica, pero el esfuerzo para cada uno es muchísimo menor. Esto reduce drásticamente el ancho de banda que necesitan los nodos. ¿Y esto para el usuario de a pie se traduce en algo que todos entendemos? Transacciones más baratas. Directamente. Sobre todo en las capas 2 como Arbitrum, Optimism, Base. Sí, las fuentes hablan de una posible reducción de costes de entre el 60 y el 90% para enero de 2026. Un 90%. Es un impulso brutal para el DeFi, para los NFTs, para el gaming, para todo. Pero no es solo eso, porque Fusaka también introduce lo que llaman los mini forks BPO. Eso es, que permitirán aumentar la capacidad de datos, los blobs, de forma gradual y segura. O sea, un escalado controlado. Exacto. Se pasará de 9 a 21 blobs en los próximos meses. Es un escalado inteligente, no a lo loco. Y para los desarrolladores, que esto me pareció fascinante, hay mejoras clave. Un nuevo precompilado, el SecP 256R1. Que esto, aunque suene a chino, abre la puerta a usar el Face ID o las claves de acceso del móvil en las wallets. Que esto simplifica la adopción masiva una barbaridad. Totalmente. Y también un nuevo código de operación, el CLZ, que abarata cálculos complejos, lo cual es vital para las pruebas de conocimiento cero, las ZK-proofs. Con todo esto sobre la mesa, la reacción del mercado ha sido positiva. Ethereum subió un 4,43%. Pero fíjate que no fue un evento de vender la noticia. No. Y eso demuestra una madurez creciente en el ecosistema. El mercado parece que empieza a valorar la tecnología a largo plazo, no solo el hype. Pues aquí lanzamos la primera pregunta a la comunidad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Fusaka es el verdadero catalizador que necesita ETH para despegar o su impacto se verá diluido por la situación macro? ¿Esto es alcista o bajista a medio plazo? Dejadlo en los comentarios. Vale. El motor tecnológico es alcista, claramente. Sí. Pero, como decías, el cripto no existe en una burbuja. Hablemos del panorama macro. Venga. La Reserva Federal acaba de recortar los tipos de interés un 0,25%. Es la tercera vez este año. Y además, reanuda la compra de bonos. Esto, en teoría, es gasolina pura para activos de riesgo como las criptomonedas. Pura gasolina. Pero la realidad es más compleja. La reacción inicial del mercado fue de volatilidad. Y no es casual. Para nada. Los datos de 2025 es que son demoledores. 6 de las 7 reuniones de la Fed provocaron correcciones en Bitcoin. ¿Y por qué pasa eso? Por la liquidación masiva de posiciones apalancadas. Los traders se sobreapalancan antes de estos eventos esperando un subidón y, claro, al mínimo movimiento en contra saltan todos los stops. Un clásico del cripto.
A esto además hay que sumarle el riesgo geopolítico. Siempre. Estados Unidos ha renovado las sanciones a gigantes energéticos rusos, a Rosneft, a Lukoil, y el precio del petróleo se disparó un 3%. Y eso añade presión inflacionaria, lo que podría hacer que la Fed se piense 2 veces los futuros recortes de tipos. Es un equilibrio muy delicado. Un lío, sí. Y mientras tanto, la regulación. En Europa se retrasa la plena aplicación del reglamento MiCA hasta julio de 2026. Lo cual da más tiempo a las empresas para adaptarse a un marco que, bueno, es muy exigente. Muy exigente. Obliga a segregar los activos de los clientes, establece un sistema formal de reclamaciones. Sube la barrera de entrada, desde luego. Esto probablemente llevará a una consolidación del mercado. Solo los grandes podrán cumplir. Y mientras Europa pone orden, en Estados Unidos, un giro de guión espectacular. Espectacular es poco. La SEC omite las criptomonedas de sus prioridades de examen para 2026 y su presidente habla del Project Crypto. Un nuevo marco para clasificar tokens según su sustancia económica. Y aquí está la clave. Reconoce que la mayoría de tokens, como los network tokens o los coleccionables digitales, no son valores. Esto podría ser la claridad regulatoria que el mercado lleva años pidiendo a gritos. Podría serlo, sí. El cambio de mentalidad es de 180 grados. Reconocer que un token puede nacer para financiar algo, pero luego evolucionar a otra cosa. Es un paso de gigante. Pues aquí va otra pregunta para el debate. ¿Este cambio de rumbo de la SEC es real o es una trampa? ¿Estamos a las puertas de una nueva era pro-cripto en Estados Unidos o es solo una pausa temporal? Queremos leer vuestras teorías. Oye, antes de seguir con lo más fuerte. Un momento, ¿sí? Si te está aportando valor este análisis, revienta el botón de like, suscríbete y dale a la campanita. Así no te pierdes la próxima gema y nos ayudas a seguir trayendo esta información. Dicho esto, pasemos al tsunami institucional, porque aquí la historia es fascinante. Fascinante y extraña. Por un lado vemos pánico. El ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, registró una salida histórica de $1.200 millones. En 72 horas. Una barbaridad. Esto arrastró al mercado, claro. El 8 de diciembre, el conjunto de ETFs de Bitcoin al contado tuvo una salida neta de más de 60 millones. Parece que los grandes fondos están recogiendo beneficios a la bestia. Pero, y aquí viene lo increíble, ese mismo día IBIT fue también el ETF con la mayor entrada neta. Con casi 29 millones. ¿Cómo se come eso? Es una clara divergencia. Por un lado tienes liquidaciones tácticas y ventas de productos como GBTC, que es más caro, ¿vale? Pero por otro sigue habiendo una acumulación estratégica y a largo plazo en los productos de referencia. No es una huida, es una redistribución. Y hay un dato clave que lo apoya. Las corporaciones ya acumulan más Bitcoin que los propios ETFs. Creando lo que algunos llaman un suelo estructural para el precio. Son manos fuertes. Y mientras todo esto pasa, las compuertas se abren de par en par. Vanguard, que antes era anticripto, Vanguard. ahora permite a sus clientes operar con ETFs de Bitcoin, Ethereum, XRP y Solana. Y Bank of America autoriza a sus más de 15.000 asesores a recomendar hasta un 4% de asignación a cripto. Esto ya no es el futuro, es el presente. Totalmente. Y mientras Bitcoin vive esta turbulencia, vemos una rotación de capital muy clara hacia la utilidad. Hacia Ethereum y las altcoins. Exacto. BlackRock no solo tiene un ETF de Ethereum, sino que ha solicitado uno de State ETH. Están apostando por el rendimiento del propio activo, y gigantes como Amundi ya están tokenizando fondos en la red de Ethereum. La narrativa de los RWA en plena acción. Y Fusaka es el catalizador directo para todo esto. Por supuesto. Y el apetito se expande. Franklin Templeton lanza un ETF de Solana. El ETF de Chainlink de Grayscale arranca con muchísima fuerza. Los ETFs de XRP encadenan 12 días seguidos de entradas. Las instituciones están diversificando, clarísimamente. Así que, última pregunta para la comunidad. ¿Es esta divergencia en los flujos una simple rotación de capital inteligente buscando utilidad o una señal de alarma para Bitcoin? ¿Están las instituciones apostando más fuerte por el software de Ethereum y las altcoins que por el oro digital? Se abre el debate en los comentarios. Venga, vamos a resumir. A ver, en resumen, tenemos un Ethereum tecnológicamente más robusto que nunca gracias a Fusaka, preparado para ser más barato y eficiente. Un entorno macro con liquidez fresca de la Fed, pero amenazado por la inflación y la geopolítica. En el ecosistema, sobre todo en plataformas con utilidad como Ethereum.
La gran conclusión para mí es que el mercado está madurando a pasos agigantados. Ya no hay una única narrativa. No, vemos una especialización. Bitcoin como un activo macro sensible a la liquidez global. Ethereum como la capa de liquidación de las nuevas finanzas. Y altcoins como Solana compitiendo en el nicho del alto rendimiento, cada uno en su carril. Y los dejamos con una reflexión final. Con la SEC abriendo la puerta a que la mayoría de tokens no sean considerados valores y con mejoras como Fusaka, que hacen las blockchains infinitamente más escalables, Estamos a punto de ver una explosión de innovación en activos del mundo real que deje pequeña la euforia de 2021, o los riesgos macroeconómicos pondrán un techo a este crecimiento. Ahí queda eso. recordad familia, esto es entretenimiento y formación. En Base Cripto no damos recomendaciones de inversión y no nos hacemos responsables de vuestras operaciones. Haced siempre vuestra propia investigación. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.